¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Lunes empezamos la semana, tanto por hablar, tanto por decir, tanto por analizar. Además, como una cherry para esta torta que estamos viviendo todos los días, llega ya una primera encuesta de intención de voto donde los números nos dejan a todos totalmente sorprendidos. Sin embargo, no la veo lejos de una posible realidad. Doy el día de hoy para conversar esto la cordial bienvenida a amigos de siempre que están con nosotros. Lo haré un poquito por orden de llegada y fue bienvenido Ramiro Llanos. Él es abogado, ha sido ex viceministro del régimen penitenciario, un promotor del cambio y la transformación de las cárceles y además candidato a la circunscripción 8 por el partido de don señor Camacho. ¿Cómo está? Gracias, ¿Qué tal? Berito. Bienvenido. Buenos días, buenas tardes buenas noches a tus oyentes, televidentes. Bueno, siempre con el tema penitenciario. ¿Sabes? Sigues de luto primero, sigues de luto. Sí, mi padre murió entre octubre y noviembre, los conflictos que hemos tenido en el país. Lamentablemente gente Tu papá, un ex... dura, que lo golpearon y a raíz de eso murió. Tu papá estaba como parte de las carpas que tenemos aquí en el Prado estos días. 7 años. Hace 7 años las carpas, que son las personas... Son las víctimas de la violencia política de los regímenes militares y quienes han recuperado la democracia. Mi padre, viendo que en Argentina, en Chile, se habían formado comisiones de la verdad, entonces con otro grupo de activistas de aquel tiempo organizó, exigieron que haya la reparación, exigieron que haya la acción de no repetición, pero ningún gobierno le dio importancia y entonces él se puso en la tarea de poner esa carpa para recordar esto, ¿no? Porque vivimos este nivel de democracia gracias a ellos, a sus sacrificios. Tú sabes que en dictaduras no se podía vivir tranquilos y cualquier rato te detenían. ¿Qué buscaban planes ellos? De vida, buscaban todo se frustraba. una acción de no repetición, sobre todo. No es repetición. Decir, que los actos autoritarios, que los dictadorzuelos no se animen a continuar, diríamos, en las instancias democráticas. Y también un rédito económico, ¿no es cierto? Una especie de pensión para poder continuar sus vidas. Sí, pero eso era progresivo, ¿no? Lo primero era atención en salud, atención en la reparación psicológica. Hay mucha gente que tiene problemas todavía, de traumas en su vida, claro que sí, por las torturas y todo lo que pasaron. Y después era el tema educativo, es decir, que los colegios y las escuelas incluyan en sus programas y en los libros toda esa historia, porque al final no la desconocemos, y que los bienes patrimoniales de quienes estaban en ese tiempo gobernando, Banzer y demás, puedan ser recuperados y a raíz de eso venir una reparación, ¿no? Ok, bueno, en mi más sentida condolencia. Gracias, hemos Berito. acompañado, creo que todos los bolivianos, vía redes sociales y medios de comunicación, esto que se ha vivido. La más cordial bienvenida también a Roberto de la Cruz. Bienvenido, Roberto, ¿cómo estás? Roberto ha sido uno de los líderes de octubre 2003 allá en la ciudad del Alto. Hola, Roberto. Berito. Aquí a Ramiro, mis condolencias por la pérdida de su papi, al igual que aquí a otro Juan Carlos que está en el panel para poder compartir un abrazo. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Ayer he leído en el periódico El Alteño, ¿puede ser? O El Compadre, un titular sobre que estás listo para algunas actividades, Roberto. Ah, sí, fue la publicación de Herbol, que efectivamente ha repercutido ¿Qué decía? 4 medios, en 4 periódicos a nivel nacional. Nacional, ¿qué dice? En donde efectivamente hacía, en una de las tapas de uno de los periódicos decía, de la Cruz denuncia que operadores de GONI vuelven Aquí, dale la vuelta, allí tienes país. la cámara detrás de ti. Que los operadores de GONI vuelven al país. ¿Esa es una afirmación que tú tienes? Es una preocupación que sin duda hemos hecho a un medio de comunicación de alcance nacional a raíz de tener una información real
la presencia de dos colaboradores muy cercanos de Gonzalo Sánchez Lozada y Carlos Sánchez. ¿Quiénes? Nombre. Berzaín. ¿Se acuerda de Eric Foronda? Ya. Es comunicador social. Claro que sí. Quien trabajaba como relacionador público en la Embajada de Estados Unidos y después apareció como asesor de comunicación de Carlos Sánchez Berzaín en los Estados Unidos. Hoy, ¿dónde está? En el Palacio de Gobierno, como secretario privado del Palacio de Gobierno. ¿Como secretario privado de Yáñez? Sí. De Áñez, perdón, de Yanine Áñez. Y como si esto fuera poco, A ver. Berito, señor Suárez, se me va el nombre, Suárez, apellido Suárez, es vicecanciller también de actual gestión de la presidenta Áñez, quien en 2003, cuando Goni era gobierno, era secretario privado también. De Goni. De Gonzalo. Y ahora Sánchez está de Lozada. vicecanciller. Y hoy está de segundo personaje más importante de la Cancillería boliviana. Ok, ahí me quedo con esa denuncia tan fuerte que ha repercutido en varios medios de comunicación y lo tenemos aquí a Roberto para poder hablar, profundizar aquello. La más cordial bienvenida a Juan Carlos Pinto, él del MAS, además ha estado trabajando muy cerca en la vicepresidencia, sociólogo y un pensador con artículos muy interesantes sobre todos estos procesos. Bienvenido, ¿cómo estás, Juan Carlos? Gusto de tenerte en el programa. Saludos fraternos, condolencias, amigo. Saludos. Aquí estamos para compartir. Tú tranquilo caminando por las calles, a pesar de que ha habido esta última temporada bastantes detenciones y mucha de la gente del MAS se encuentra de pronto con un bajísimo perfil, un poco por un temor de que, claro, esto es casi una cacería diaria. Sí, en todo caso, solo quedan dos opciones, o ser visible o invisibilizarte en esta coyuntura. Y creo que en este momento, en este contexto electoral donde supuestamente la democracia debe fluir para que las opiniones puedan ser escuchadas, esperamos que se cumpla esta situación, porque creo que todos tenemos derecho a opinar, a favor o en contra, pero opinar. Y ese es el punto sobre el que estamos. Me pasas aquel periódico, El Diario, porque justamente he salido en todos los periódicos y lo tenemos acá en el fondo. Ayer ha salido la primera encuesta con una intención de voto. Y esta primera encuesta de intención de voto hace referencia a un número nacional donde se muestra que, por ejemplo, el movimiento al socialismo, si nos vamos a nuestra pantalla, por favor, el movimiento al socialismo con su candidato Arce Catacora tiene la intención de voto de un 31.6%. Inmediatamente estaría Carlos Mesa, siguiéndolo muy de cerca, con un 17.1%. Luego está Yanine Áñez con una intención del voto del 16.5%. Esta es un estudio, una imagen nacional de la supuesta intención de voto. ¿Me permites este periódico, por favor? En ese análisis que vamos a ir viendo, vamos a poder reflexionar un poco de aquello. Bueno, Carlos Mesa de un 37.8 estaría bajando un 17.1. Aquí tengo lo que fueron las anteriores elecciones. Este es un poco nuestro antiguo conteo de votos de la última elección que fue anulada por presunto fraude, y este es el nuevo que tenemos. Arrancaré con mi querido Ramiro. Ramiro, ¿qué dices tú de esta intención de... O sea, el MAS sigue fuerte. Sí, el MAS es un partido que ha construido en 14 años toda una estructura, tiene las organizaciones sociales, está con algunos sectores todavía de clase media, gente que todavía está trabajando en el órgano ejecutivo. Es decir, tiene una masa de gente enorme, ¿no? Y posiblemente gane las elecciones. Eso va a ser una especie de masoquismo, diríamos, para el ciudadano, para el votante, porque pese a los problemas que han sucedido, pese al fraude que se ha dado, pese a las muertes,
que se ha generado, pese a todo lo que se denuncia a nivel de corrupción y cada día sale una y otra, hay pues una especie de intención de voto de la ciudadanía sin pensar en todo esto que sucede en nuestro país, ¿no? No hay un nivel de conciencia. Yo me acuerdo cuando bueno, pero también la corrupción aparece Banzer ganó las elecciones en aquel nuevos... tiempo, después de salir ganó Banzer. Claro. Y así es, la gente es apasionada, no se desprende fácilmente de aquello que ha conquistado. Y se han conquistado muchas cosas con el MAS. Pero, ¿no? por ejemplo, ahorita Helio, que ha salido a la luz con un acto de corrupción infinita, cercano a Camacho, viajando a Miami al mismo lugar, juntos, detenidos en el aeropuerto norteamericano porque les pillan una maleta de plata que no habían explicado de dónde venía. ¿No son también actos de corrupción que decepcionan a la población? Por eso la política debe ser manejada con ética. Hay que saber pasar el charco sin mancharse. Tú tienes que estar en distintas instituciones y no cometer el error que cometen los otros. ¿No? Entonces, en ese sentido, tú me preguntas sobre el MAS, yo te digo, tiene esa votación, puede crecer la votación, pero también puede decrecer, porque hay todavía mucho malestar. Va a depender de esta noche se saben las listas oficiales, diríamos, de quienes están participando en las elecciones, y ahí pues la población podrá discernir, ¿no?, entre quiénes son los que realmente pueden obtener este nivel de votación. O sea, se está pensando solamente en las intenciones de candidatos a presidente y vicepresidente. Sobre eso es la votación, pero hay que ver más abajo. Por ejemplo, el tema de Potosí. Yo extrañamente veo ahí que Pumari, por ejemplo, no tiene la votación que supuestamente podría tener, porque Potosí es una enorme cantidad de gente. Te cuento que Grupos Mori presenta por departamento, y cuando habla de Potosí hay un éxito absoluto de... Claro, pero en la encuesta de ayer no se nota eso, ¿no? Entonces parecería que hay una disminución. Pues es un primer momento que hay que considerarlo, y por supuesto yo, en el sentido de la votación que tiene el MAS, está bien, están ahí, posiblemente vayan a una segunda vuelta, y los otros grupos que queden al margen de esto, de la posibilidad de ir a la segunda vuelta, se van a unir y van a seguramente ir a una elección frente al MAS, y le ganarán, y vamos a tener un legislativo conformado por el MAS y un ejecutivo por la segunda opción que salga en esta elección, ¿no? Y ahí serán pues los debates, las opiniones, las razones las que gobiernen en el próximo futuro, y no la imposición. A ver, que se ha dado antes, ¿no? Yo tengo acá la información de que fueron 2.224 personas encuestadas, un número mínimo, en capitales particularmente, no se habla de provincias, que eso siempre es radical en el cambio, y hay una diferencia entre Luis Arce Catacora y Carlos Mesa abismal, de casi 20 puntos de diferencia, 20% de diferencia. Roberto, ¿qué te dice esta encuesta? Primero hay que recordar lo siguiente. A ver. En las últimas elecciones, me va a ayudar aquí Juan Carlos, el MAS, ¿cuánto porcentaje tenía en las elecciones? 45. 47%. 37, ¿no? Hoy tiene 31. ¿Cayó o no cayó? 20. Sí, estrepitoso. Pero no deja de ser importante. Sigue siendo importante a comparación del resto de los partidos. Esto es sin provincias, ¿no? Sí. Y su voto duro por el tema de identidad es fuerte. Es muy fuerte. Entonces, el segundo, de Comunidad Ciudadana, ¿cuánto obtenía? 37.84. 37 puntos. Cayó. ¿Cayó cuánto? Casi similar. Cayó a 17. ¿No? Similar. O sea, 20 puntos. Hay que restar sus socios políticos que le abandonaron, ¿no? En Tarija, hasta mismo en Santa Cruz, en La Paz, con Revilla, etc. Pero de años, recientemente, cuando no era candidato todavía, tenía más de 60% de popularidad. Ya. Y hoy, 16% de solo ya de apoyo. Eso demuestra de que la gente quería, para pacificar, para
convocar las elecciones como un presidente transitorio, pero no para que se aprovechara e ir a las elecciones. Estos son mensajes. El primero para el movimiento al socialismo, segundo para Comunidad Ciudadana y tercero para el mismo Áñez. Habida cuenta que en estas elecciones parece que estos señores están entendiendo primero el interés personal y no el interés de la patria. Cuando la gente ha cuestionado al anterior gobierno por temas de corrupción. Hemos cuestionado al anterior gobierno por vulnerar el Estado de Derecho, no respetar la democracia, no había libertad. Hemos cuestionado todo aquello. Pero hoy estos ha buenos cambiado, alumnos habían sido. y hoy ha cambiado. No pues, ¿qué pasa pues, en Entel? Exacto, eso te digo, buenos alumnos habían aprendido bien, ¿no? Antes Entel era su chuspa, su guayaca, su caja chica del movimiento al socialismo. Y hoy, no pues, lo mismito, ¿no? lo mismo, no. Entonces, estos hechos creo que va a seguir cambiando tendencia en las próximas elecciones. Y por eso decía en un medio de comunicación hace 2 semanas, solo va a haber 3 favoritos. Así como hoy se está, ¿Quiénes? así como hoy Dime se a la está, cámara. así como hoy se está confirmando, ¿no? Primero va a seguir siendo en estas elecciones, con Arce, sin Arce, por tema de identidad, el movimiento al socialismo. Va a seguir siendo primero. Entre segundo y tercero, mucho dependerá entre Comunidad Ciudadana y Áñez. Solo estos 2 se han preocupado de clase media alta, como si en el país hubiera solo blanquitos, y a los morenitos no los han tomado en cuenta. Yo creo que esa factura van a pagar muy caro. Entonces yo creo que tienen opción solamente estos 3 partidos. El resto, yo creo que lamentablemente van a tener que revisar sus posiciones, más allá de figuras, candidatos en circunscripciones uninominales como las que hay, por ejemplo, como Ergila y otros que van a aparecer. Ok, muy bien. Sí, puede cambiarse todo aquello, puede cambiarse ese rostro. 31.6%, Luis Arce Catacora, 2.224 personas encuestadas, le dan una victoria al MAS, el pedido ciudadano de promover un voto útil en defensa de la democracia, dice el periódico El Diario. ¿Cuál habrá sido la sorpresa de ustedes al ver esto? Yo creo que no ha sido tan sorpresivo. Primero, hacer una diferencia. Estos números que mostrabas, del 47%, son números producto de la elección. Esta es una muestra. Exactamente. Y la muestra lo mismo es pienso. diferente a resultados finales, ¿no? Porque eso además es en ciudades, no analiza ciudades campo. y ciudades intermedias, si no me equivoco, también. Ha tomado en cuenta. Ha tomado en cuenta. Pero ya. Es más, hay en el muestreo se veía el hecho de la diferencia entre campo y ciudad. Sí. ¿Sí? Aunque no se llega a nivel de base de las comunidades. Pero igual se hablaba de más cerca 45% y el siguiente está creo que en 11%. Todavía más grande la brecha, ¿no? Todavía entre el MAS y el siguiente. Abundante la brecha entre campo y ciudad. Y estamos hablando de niveles intermedios, ¿no? Entonces el voto duro, digamos, del MAS, en el que siempre se ha confiado, bordea el 30%, 35%. Y eso es lo que está reflejando de alguna manera. Pero no el 47%. No, el 47% como voto duro, no. El 47% no es el voto duro, es el voto que se ha logrado durante el proceso. Pero 35%. Es el duro que ustedes consideran. Es el voto duro sobre el cual estamos hablando, que es posible de ser ampliado. Ya. Y en esa perspectiva, justamente su ampliación, están varios factores. El hecho mismo de que la coyuntura que hemos vivido nos está demostrando en lo económico ese tipo de situaciones, es decir, ¿cuál es la alternativa económica? Que todo está mal, que en 14 años milagrosamente parecía todo para la población que todo estaba marchando bien y al día siguiente todo se empezó a derrumbar, es decir, yacimientos, el gerente que salió dijo, está en quiebra. Todo estaba en quiebra, todo estaba en quiebra, yacimientos estaba en quiebra, caerse, todo. Entonces, un poco
para empezar, eso debería ser parte de un estudio seguramente, de ver un poco cuánto... No es verdad, no es Claro, verdad que todo estaba en quiebra. claro, pero los titulares de los periódicos sí dicen, los titulares en la televisión también lo mencionan. Y todos los que son analistas políticos en los diferentes espacios siempre se paran sobre eso. Ahora estamos viendo que económicamente no es uno de los temas. Pero segundo, políticamente tiene sus repercusiones. El tener un clima, no es el tema de la persecución a los masistas, lo que estamos viviendo, es una persecución a los dirigentes, sean masistas o no. Es decir, el tema de Sencata, el tema del Alto, el tema de los artistas que fueron capturados en el Alto, etcétera, etcétera, es un tema de clima de persecución. Y en esa perspectiva también, en vez de restar, le aumenta, pues. La gente dice, eso no queríamos. Claro. Estábamos cansados de varias cosas, pero no eso. No queremos que las armas se impongan por sobre la opinión. Puedes estar en desacuerdo con la opinión de la mayoría, pero eso no quiere decir que los meta a la cárcel, los persiga o los golpee. O le plantee unas pititas para que le hagan el bloqueo. No es. Entonces yo digo, hay varios factores que coinciden para lograr esta cifra inicial. Ya. ¿Sí? Porque además, por eso, una muestra solamente es eso, un pedacito Claro que sí. representativo. Claro que sí. Y además con una fiabilidad, el 0.0 tantos por ciento, que no hace confiable un análisis, a menos que haya realmente una encuesta con muchísima más gente como su muestra. Tengo que hacer una pausa. La próxima media hora vamos a reflexionar. ¿Recuerda usted que tenían aquí Carlos Mesa 37%? Bueno, su votación se pulverizó, se dividió, se fragmentó. Y si de pronto sumamos Carlos Mesa, sumamos, si me pone el cuadro por favor, sumamos Yanine Áñez y sumamos Camacho, de pronto otra vez tiene ese 37, lo que significa que lejos de haber fortalecido a un candidato, se ha debilitado, generando una triada entre la cual se está partiendo esa pequeña votación que tiene una clase acá en nuestro país. Permítame hacer una pausa, la próxima media hora vamos a reflexionar sobre el tema y ya regresamos. Ahorra 600 bolivianos con Access. ¿Cómo? Pagando 100 bolivianos menos los primeros 6 meses con nuestros nuevos planes permanentes de TV HD, Internet o ambos. Por ejemplo, contrate el plan Internet VDSL 12 Megas Plus. Paga solo 169 bolivianos los primeros 6 meses y 269 bolivianos a partir del 7º mes. Access es top en video streaming. Suscríbete ya. Access, otro level. Empresa regulada fiscalizada por la ATT. Desde siempre, la televisión ha sido parte de tu vida, trayendo el mundo a tu hogar, ampliando tus horizontes. Hasta hace poco, en Bolivia muchos no tenían tele, pero ya no es así. Con nuestro satélite Tupac Katari, ahora la televisión llega a cada metro cuadrado del país. Más de 25 canales gratis, más de 150 por suscripción. ¿Qué esperas? Tú también conecta tu televisor al satélite de los bolivianos. Agencia Boliviana Espacial, televisión satelital para todos. Ahorra 600 bolivianos con Access. ¿Cómo? Pagando 100 bolivianos menos los primeros 6 meses con nuestros nuevos planes permanentes de TV HD, Internet o ambos. Por ejemplo, contrate el plan Internet VDSL 12 Megas Plus. Paga solo 169 bolivianos los primeros 6 meses y 269 bolivianos a partir del 7º mes. Access es top en video streaming. Suscríbete ya. Access, otro level. Empresa regulada fiscalizada por la ATT. Nos dijeron que no íbamos a llegar a la cima, pero miren, hicimos historia. Nunca le digas a una boliviana que no es capaz, porque te puede demostrar todo lo contrario. Lleguemos donde nunca habíamos llegado. ¿Quieres ahorrar un mes de tu servicio de TV HD? Con Access puedes. Paga 6 meses adelantados y obtén 7 de servicio. Solo con nuestros nuevos planes permanentes, 6+1 de TV HD. Paga 6 meses de tu plan de TV HD y el 7º no lo pagas. Paga 6 meses y el 7º no, y así para siempre. Access es top en HD.
con 74 señales en la más alta definición. Suscríbete ya. Access. A otro level. Empresa regulada y fiscalizada por la ATT.